Buenos días con todos, bienvenidos a esta primera clase. Soy su profesor de informática y sé lo que algunos estarán pensando. ¿Qué hace un informático hablándonos de producción audiovisual? Es una pregunta válida. Aquí en ITESUT entendemos que la informática ya no es solo sobre código o hardware. Es sobre gestión de proyectos, sobre eficiencia y fundamentalmente sobre comunicación. ¿De qué sirve desarrollar un software increíble, una aplicación revolucionaria aquí en Ecuador, si no podemos comunicar su valor? He visto proyectos de TI brillantes en Quito, en Guayaquil, que fracasan no por el código, sino porque nadie entendió para qué servían. Aquí es donde entra esta unidad. No vamos a aprender a ser cineastas de Hollywood. Vamos a aprender a ser gerentes de proyectos de TI que saben crear contenido de manera autónoma, rápida y efectiva. Pensemos en tutoriales para nuestro nuevo sistema, en demos de producto, en el marketing digital para esa startup que están creando en Cuenca. La producción audiovisual para nosotros es una herramienta de gestión y comunicación. Y nuestra realidad, la realidad del ecosistema de emprendimiento en Ecuador, es que operamos con presupuestos limitados. Nadie aquí nos va a dar miles de dólares para un comercial. Nuestro equipo de entrada, nuestro kit de rodaje, es este: un smartphone y quizás algunos accesorios económicos como un micrófono de solapa y un pequeño trípode. Esta limitación es la clave de toda la unidad. Cuando no tienes dinero, tienes que tener planificación. La preproducción, la planificación minuciosa, se convierte en el recurso más valioso, reemplaza al capital. Es el factor humano y la eficiencia documental lo que reemplaza al poder de compra. Y el contenido que creamos con este teléfono vive en un ecosistema específico, las redes sociales. Esto impone dos reglas no negociables. Primero, el contenido es breve, es short form content. Nadie va a ver un tutorial de 40 minutos en TikTok o en Instagram Reels. Debe ser denso, conciso, directo al punto. Y segundo, el formato es vertical, el 9:16. ¿Por qué? Porque más del 80% del contenido se ve en móviles. El formato vertical es inmersivo, ocupa toda la pantalla de forma nativa. Pedirle a un usuario en Instagram que gire su teléfono es un error de sintaxis, es una fricción innecesaria. Es como poner un punto y coma en medio de una variable en Java. Simplemente no se hace. Esto nos lleva al corazón de la clase de hoy. La gestión del flujo de trabajo, que para nosotros empieza con una palabra: viabilidad. En informática, cuando un cliente nos pide desarrollar un sistema, hacemos un levantamiento de requerimientos. En video, esos requerimientos son el guión. Pero un guión, especialmente uno creativo, es solo una lista de deseos. La viabilidad, la posibilidad real de ejecutarlo, se determina con la herramienta más importante de esta unidad: el desglose de guión o breakdown. El desglose es el proceso más gerencial e informático de todos. Es tomar ese guión y desglosarlo, atomizarlo, escena por escena, línea por línea, y cuantificar absolutamente todo lo necesario para grabar. Es transformar la narrativa en una base de datos, en una hoja de cálculo. Pensemos en una escena simple que escribimos. Juan se toma un café en su oficina mientras revisa el sistema. ¿Qué necesitamos? Juan, eso es un personaje. Oficina, eso es una locación. ¿Tenemos permiso para grabar en esa oficina aquí en el edificio de ITESU o tenemos que alquilar una por horas en la 12 de octubre? Café, ¿eso es atrezzo o utilería? ¿Quién lo compra? ¿Debe estar caliente y humeante? ¿Cuántas tazas necesitamos por si repetimos la toma 10 veces? Chaqueta azul, eso es vestuario. ¿La tiene el actor o hay que conseguirla? ¿Y la computadora? ¿Debe mostrar un software específico?
Eso es un requerimiento técnico. El desglose es este análisis metódico que nos dice si ese guión de 2 páginas que escribimos es realmente un proyecto de una tarde con $100 o un proyecto imposible de una semana que cuesta $5.000. En mi experiencia, el 90% de los proyectos de bajo presupuesto fracasan aquí, antes de encender la cámara, por una planificación deficiente. Es un error de gestión, no de arte. Es un error de informática, de no saber gestionar los datos del proyecto. Una vez que tenemos esa hoja de cálculo, esa base de datos del desglose, podemos empezar a optimizar. Esto es pura logística, algo que en gestión de TI hacemos todos los días. Vemos en nuestra hoja de cálculo que las escenas 1, 5 y 8, aunque están separadas en el guión, ocurren todas en la misma oficina. Perfecto, el plan de rodaje las agrupa. Se graba todo en esa locación el mismo día para minimizar el tiempo de desplazamiento y montaje, que es lo que más tiempo y dinero consume. Vemos que la escena es de día. Usamos la luz natural de la ventana de esa oficina en Quito, que es potente y difusa a las 10 de la mañana, y nos ahorramos el alquiler de luces costosas. El desglose nos permite ver estas eficiencias. También nos permite optimizar el recurso humano. En un proyecto así no existe el director de fotografía y el sonidista y el operador de cámara. Existe un equipo multifuncional. El mismo profesional de TI que escribió el guión probablemente tendrá que operar la cámara. Ahora, este desglose también revela los requerimientos técnicos específicos que debemos dominar, incluso con un smartphone, porque si fallan, el archivo es inutilizable. El primero es el balance de blancos, medido en Kelvin. ¿Han visto esos videos caseros que se ven terriblemente azules o muy amarillos, casi naranjas? Es un balance de blancos automático que falló. La cámara del teléfono intentó adivinar la temperatura de la luz y se equivocó. Debemos ajustarlo manualmente usando una aplicación de cámara profesional. Como regla general, 3200 Kelvin para luz artificial de tungsteno, como la de esta aula, o 5600 Kelvin para la luz del sol directa afuera en la calle. Es un ajuste simple que separa un video amateur de uno profesional y asegura la fidelidad cromática. El segundo es la ganancia, el gain. Esto es para el audio. Es la amplificación de la señal antes de que se grabe, antes de que se convierta de analógico a digital. Si la ganancia está muy alta en su micrófono de solapa económico, escucharán un siseo horrible, un ruido de fondo que es imposible de quitar en postproducción. Ese audio es basura, inutilizable. Debemos ajustar la ganancia para que el audio pique, pero nunca sature. Y el tercero, el más técnico y el que siempre delata a un novato, es la regla de los 180 grados. Esta es obligatoria en video. Establece que la velocidad de obturación de su cámara debe ser el doble de los cuadros por segundo. Si grabamos a 24 cuadros por segundo, el estándar de cine, el obturador va en 1/48. En un smartphone, lo más cercano es 1/50. ¿Por qué? Para crear un desenfoque de movimiento natural, un motion blur, que hace que el movimiento se vea fluido y cinematográfico, no estroboscópico y cortado como un videojuego antiguo. Si omiten esto, el movimiento se verá antinatural. Estos no son detalles artísticos, son requerimientos técnicos que el desglose nos ayuda a planificar y no olvidar. Como ven, esta primera clase no trata de ángulos de cámara o de cómo ser un artista. Trata de cómo ser un gerente de proyecto eficiente, que es lo que son ustedes como profesionales de la informática. La preproducción es el 80% del trabajo. Es donde aplicamos nuestras habilidades de informática, gestión de datos, planificación de recursos y optimización logística. Y es aquí donde evitamos los errores que he visto costar proyectos enteros a estudiantes y empresas. El primero, la falta de taxonomía. ¿Qué es eso?
Un sistema de nombres de archivos desastroso. Video-pajo01-final.mp4. Video-pajo01-final-final-este-sí.mp4. Una locura. Implementar una estructura de nomenclatura estándar desde el inicio es crucial para no perder recursos ni tiempo en la edición. El segundo, un guión inflexible. Aferrarse a una idea que es demasiado compleja o costosa para el presupuesto. Deben estar dispuestos a reescribir, a simplificar, a ser ágiles. Y el tercero, un error crítico en Ecuador y en todo el mundo: la omisión de derechos de autor. Usar esa canción de Bad Bunny o de algún artista local que está de moda sin licencia solo porque suena bien. Eso es ilegal y su video será bajado de YouTube en segundos. O peor, la empresa enfrentará problemas legales serios. Todo esto, la música, los permisos de locación, el atrezzo, la luz, el Kelvin, la ganancia, se planifica en el desglose. Quiero que visualicen el output final de este proceso de desglose, porque en programación sabemos que si entra basura, sale basura, y aquí es exactamente igual. Si su hoja de cálculo del desglose es sólida, el siguiente documento que generarán, la hoja de llamada, será su algoritmo de ejecución perfecto. Imaginen que van a grabar en el Parque La Carolina un sábado por la mañana. Su desglose ya les indicó que necesitan la luz suave de las 7 de la mañana, no la luz dura de las 12 del día que crea sombras horribles en la cara. Entonces su hoja de llamada, derivada directamente de esa base de datos que crearon, citará al equipo a la hora exacta para maximizar ese recurso gratuito que es el sol. Ese documento se convierte en la ley en el set, eliminando la improvisación que es la enemiga de la eficiencia. Y quiero dejarles con un último consejo de viejo zorro informático aplicado al video: la redundancia. Así como hacemos backups de nuestros servidores y bases de datos, en el rodaje de bajo presupuesto la redundancia es vital. Si su desglose dice un cable USB para transferir la data del teléfono, lleven 2. Si dice una batería portátil, lleven 2. En una producción independiente en Ecuador, la ley de Murphy se aplica con rigor. Si algo puede fallar, fallará. Y un cable de $5 que se rompe puede detener una producción que involucra el tiempo valioso de 5 personas. Así que revisen su desglose, identifiquen los puntos únicos de fallo, lo que en redes llamamos single points of failure, y elimínenlos mediante la redundancia. Esa es la mentalidad de ingeniero aplicada al arte, y es lo que garantizará que su proyecto llegue a buen puerto. Nos vemos en la próxima clase para hablar del guión técnico, donde convertiremos esta base de datos logística en instrucciones visuales precisas. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.